Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en este vídeo os traigo la mejor partida del día, en este caso de la segunda jornada de las semifinales. Una partida entre Carlsen y Aronian, partida súper interesante con una idea teórica por parte de Carlsen y que vais a ver que pudo pasar absolutamente de todo. La partida empezó con E4 de Carlsen, E5, caballo F3, caballo C6 y Carlsen directamente con alfil C4 se mete de lleno en lo que sería la italiana. Alfil C5, primero Daronian, que no quiere permitir el fegatelo con la jugada caballo G5, C3, caballo F6, D3 y D6. Hasta aquí todo súper normal, hemos visto esta posición miles de veces y ya sabéis cuáles son más o menos las ideas de los dos bandos. Para empezar, el blanco tiene siempre esas ideas con alfil G5 y alfil H4, que queda una clavada aquí muy molesta, especialmente una vez el negro ha hecho la jugada de 6, tened en cuenta que ya no te puedes desclavar con alfil E7, así que esta idea siempre gana bastante fuerza. Otras ideas normales son simplemente enrocarse, torre 1, llevar el caballo a G3, el típico D4, creo que todos más o menos os hacéis unas ideas de las típicas de la italiana. Después de la jugada de 6 de las negras, el negro también pierde cierta flexibilidad de cara a que ya no va a poder jugar las líneas con D5. Si no quiere jugar con D5, esto te da un poco igual, pero quizás al blanco le puede beneficiar un poco ya que no tiene que lidiar con esas líneas. En este caso, Carlsen decide enrocarse directamente y Aronian hace básicamente lo mismo. Por lo general, el negro no necesita hacer la jugada A5 tan rápido, ya que realmente las líneas con B4 y A4 demasiado rápidas en desarrollar las piezas antes no suelen tener demasiados problemas. Por ejemplo, si aquí el blanco siguiera con B4, alfil B6 y A4, normalmente al negro le da tiempo de hacer A5 y tras B5, caballo E7 simplemente redirigir las piezas de esta manera, hacer un C6, alfil C7, D5, colocar el caballo en G6 y suele llegar a tiempo y sin problema para como mínimo igualar la partida. En este caso, Carlsen decide hacer torre 1. Torre 1 es una jugada bastante buena porque permite todavía hacer todos los planes. Es decir, es una de las jugadas o de los órdenes más flexibles de las blancas. ¿Qué quiero decir con esto? Después de cuando una vez haces caballo de 2, obviamente ya la jugada alfil G5 deja de ser una posibilidad. Sin embargo, con torre 1 todavía sigue la posibilidad de hacer alfil G5, lo cual le puede hacer, digamos, molestarle un poco al negro, ya que muchas veces las negras no quieren llegar a ese tipo de posiciones tan concretas. La teoría después de alfil G5 es bastante amplia y es que para deshacerse la clavada muchas veces el negro va a tener que hacer H6 y G5 y esto puede llegar a crear una debilitación del rey bastante grande. También obviamente permite seguir con las ideas de B4 y A4 y sigue también con la posibilidad de hacer caballo 2, incluso de un H3 y D4. Así que torre 1 es uno de los mejores órdenes que se pueden hacer aquí en la italiana, precisamente porque mantiene todas las posibilidades. Aronian decide hacer A5 básicamente diciendo, bueno, no me molesta tanto que me hagas la jugada alfil G5. Una de las ventajas que tiene este orden es que básicamente si aquí te hacen caballo de 2, te puedes ahorrar el hecho de hacer H6. ¿Por qué? Porque bueno, como ya no te hacen nada en alfil G5, pues ya puedes hacer una jugada como alfil E6 aquí directamente, por ejemplo. La duda está también muchas veces entre si quieres hacer A5, si quieres hacer A6. Últimamente el negro está optando más por estas líneas de A5, ya que parece que tras A6 y B4 esa ventaja de espacio que tiene el blanco ahí puede llevar a una pequeña ventaja. En esta partida, Carlsen decidió hacer alfil G5. Es una de las líneas, como ya he dicho, más críticas dentro de la italiana. Esta clavada hay que conocérsela muy bien, sobre todo con las piezas negras. Si quieres jugar este tipo de líneas te las tienes que conocer, porque básicamente si no haces G5 en un buen momento, pueden valer jugadas como caballo por G5, e incluso después de hacer G5 y que te hagan alfil G3, si no sabes muy bien cómo van a ir las cosas, te pueden meter un D4 en buenas condiciones y que de repente tu posición se venga abajo. Así que es muy importante conocer todas estas líneas. H6 la sueles hacer directamente, alfil H4 y G5 directamente también por parte de Aronian. Y es que realmente cuanto antes te quites esta clavada va a ser mejor, porque todas las jugadas que va a hacer el blanco, sobre todo caballo de 2, caballo F1, incluso un D4 que te pueden meter ya a la siguiente, van a ayudar normalmente a que G5 luego una jugada como caballo por G5 sí que pueda empezar a funcionar. Así que G5 directamente por parte de Levon. Y además este es un muy buen momento porque estás seguro de que la jugada caballo por G5 no vale. Y es que vais a ver que tras caballo por G5 suele haber varias maneras de evitar esa clavada. Digamos, una de ellas es llevar el caballo de 7. Alfil E7 obviamente no se puede porque ya está hecho de 6. Y hay otra un poco menos conocida y que os voy a mostrar ahora. Después de caballo por, peón por y alfil por, la mejor manera de la cual puede actuar el negro en esta posición es
con un pequeño truquito táctico. Para empezar hacemos rey G7 para defender directamente el caballo. Por lo general aquí el blanco continúa con dama F3 para meter cierta presión en el caballo. Y ya que os podéis hacer una idea de cuál es la idea del blanco, ¿verdad? Simplemente quiere venir con el caballito, intentar llegar a G3 y muchas veces incluso meter un D4 e intentar abrir la posición y aprovechar que el rey de las negras no tiene tanto desarrollo. Así que, ¿cómo debería continuar aquí el negro? Pues la mejor jugada es sin duda torre H8. ¿Cuál es la idea de torre H8? Hay varias ideas. Si te ves muy forzado, puedes incluso hacer torre H6 para quitarte la clavada ya haciendo torre G6, pero hay otra idea incluso mejor. Ya no solo eso, también la torre controla la casilla H4, lo cual es muy importante porque así no existen jugadas del estilo alfil H4 para luego continuar con un dama G3, dama F3, ya que muchas veces el blanco te puede hacer tablas de esa manera, incluso con un dama G3, dama G5 para recuperar la pieza. Caballo D2 suele ser la jugada normal y la clave aquí para desclavarse es la jugada rey G6. Esto, como digo, no es tan sencillo, pero es una idea que hay que conocer porque se repite también en varias posiciones después de caballo por G5. Después de rey G6, ¿cuál es la idea del negro? Obviamente me quiero comer el alfil con el rey y llevar el rey ahí en medio del tablero, pero es que tengo dos piezas de más. Después de rey G6 hay dos jugadas posibles, básicamente, que son dama G3 o H4. Tras dama G3, simplemente el negro hace caballo H5, permitiendo caballo por D8, y tras caballo por G3 el negro está completamente ganado porque básicamente tiene una pieza de más y el blanco está lejos de tener suficiente compensación. Y tras H4, que puede parecer a priori la jugada más normal, viene la jugada clave alfil G4 y podemos pensar, bueno, pero alfil F6 y ganamos una pieza, la recuperamos. Pero aquí vendría dama D7, se ataca la dama, se tiene que mover y tras rey por F6 de nuevo el negro está ganado. Este son el tipo de líneas que tenemos que conocer si queremos jugar la italiana en este tipo de posiciones sin jugar H6 antes de A5. Si no queremos aprendernos todo este tipo de líneas, hay que hacer H6 antes de A5 porque si no nos meten al fin en H4 y ya os digo yo que no es nada fácil desclavarse sin hacer un G5. En este caso, Carlsen por supuesto conoce todo esto y decidió hacer la línea de alfil G3. En esta posición, de nuevo, hay muchas partidas, hay muchas maneras de jugar. Se puede hacer rey G7, se puede jugar con idea del tipo caballo H5, se puede jugar con idea del tipo alfil G4. Sin embargo, últimamente estamos acostumbrados a ver dos tipos de ideas más que nada. Una de ellas es alfil A7 en esta posición, cuya idea principal es que la jugada D4 no venga con tiempo y aprovechar a que en este momento D4 no es buena jugada, ya que tras alfil G4 realmente el negro estaría golpeando muy fuerte por las casillas negras. De manera que tras alfil A7 normalmente el blanco decide ir ya sea con caballo A3 y caballo A2, y tras esto el negro suele jugar con caballo H7 y venir con dama F6, H5. Hemos visto a Adil Liren jugar esta línea muchísimas veces con bastante buenos resultados. Realmente creo que es la manera más sencilla de jugar con esta alfil A7 seguido de caballo S7. Si no me equivoco, el propio Lenier Domínguez lo jugó hace no demasiado también. Sin embargo, existe una línea incluso más directa que esta para las negras que fuerza todavía más las cosas. Lo que pasa es que hay que sabérsela muy bien porque si no puede acabar en desastre, lo cual le pudo pasar hoy a Aronian. Y en la jugada caballo H7 directamente. Caballo H7 es una jugada que básicamente quiere lo mismo que alfil A7, pero ahorrándose la jugada alfil A7. Es decir, si aquí el blanco hace caballo D2, vas a querer jugar con ese dama F6, con ese H5, pero habiéndote ahorrado el tiempo de alfil A7. ¿Qué problema tiene esta jugada? Que obviamente quitas una pieza del centro y además D4 viene con tiempo y por supuesto Carlsen va a hacer D4 en este momento. No se puede comer este peón en D4, ya que tras peón por y peón por tendría el blanco la casilla C3 para el caballo y aparte no te viene bien quitar ese peón de 5 porque muchas veces va a existir este avance de 5 y es bastante molesto. Así que Aronian decidió quitar el alfil a la casilla 7. Hasta ahora es la primera vez que veo alfil a 7 en esta posición. Si no me equivoco, hay bastantes partidas, sobre todo con la jugada alfil B6, un Karjakin Liren, si no me equivoco. Creo que Van Foren lo ha jugado también un par de veces con negra. Sin embargo, Aronian decidió irse a A7. No sé si habrá alguna diferencia concreta, pero fue la jugada que terminó eligiendo. Es verdad que muchas veces en la otra línea un caballo podía terminar saltando a la casilla C4 después de caballo E2, alfil E2, caballo C4 en algunas posiciones, y quizás por eso el alfil en A7 puede llegar a estar mejor en alguna línea. Carlsen pensó un poco y hizo tranquilamente la jugada H3. La idea de H3 son varias, pero básicamente quieres evitar G4 o que no te tener que el negro comer de alfil, que no te coman de peón, es decir, que no te echen directamente. Y también tener la casilla H2 muchas veces, ya que tras H5 se puede llegar a amenazar H4 y con esto estás ya un poquito mejor preparado. Aronian continuó con H5 y una vez que el negro pone el peón H5, entonces Carlsen decide continuar con caballo B2.
¿Cuál es la idea? ¿Por qué hace Carlsen esto en este orden? Pues básicamente porque ahora, siempre que el caballo de F3 se mueva, mi dama va a poder de repente capturar tu peón en H5. Por ejemplo, imaginaos una línea como podría ser E por D4 ahora, que a priori parece una jugada normal, porque parece que está ganando un peón. Sería un error bastante grande y realmente después de la jugada E5 de las blancas, se obtendría bastante buena posición para el blanco. Se va a abrir muchísimo la posición. El caballo en H7 se ha quedado sin casillas. La dama no puede acceder fácilmente. Una jugada como D por E5 tampoco es buena, porque después de caballo por, como hemos dicho, la dama de repente viene muy rápido al ataque. Y básicamente la posición del negro no es ni mucho menos bonita. Este alfil está aquí muy bien, apunta muchísimo, pero veis que no aporta nada al enroque de las negras. Y de hecho el módulo marca ya +1, tirando casi a +2. Y si no tienes cuidado puede acabar bastante mal. En la partida Aronian decidió hacer H4 primero, lo cual es un pequeño seguro de vida de cara a que ya realmente tras alfil H2 el peón de H5 por lo menos no te va a caer. Sin embargo, las mismas ideas siguen existiendo. Yo he tenido esta posición en partida lenta hace un par de años contra un jugador chino de 1400 y me acuerdo que me hizo G4, peón por, alfil por, y me acabó ganando bastante fácil en pocas jugadas. Tampoco fue la mejor partida de mi vida, pero sí que, como digo, igual que hay que tener cuidado con blanca, perdón, con negra en estas posiciones, hay que tener mucho cuidado con negra, porque básicamente también pueden conseguir muchísimo ataque bastante rápido. En la partida, sin embargo, Aronian cometió un error en esta posición. Las mejores jugadas son tanto G4 como dama F6, digamos, manteniendo ese peón E5. Es muy importante el peón D5 porque ya no solo es que bloquea hasta el alfil, sino que evita que tras una jugada como E5 se abra esta diagonal, se abra la columna y todas las piezas del blanco empiecen a entrar muy rápido en la partida. La partida continuó con E por D4 y ahora hay varias maneras de jugar. La propia jugada E5, igual que hemos comentado antes, seguía siendo muy buena. Sin embargo, Carlsen decide hacer caballo por D4. La idea de caballo por D4 es similar y es que la dama ya va a poder rápidamente entrar hacia el flanco de dama, pero tiene un problema, y es que realmente ahora, si os fijáis, tras caballo por D4, peón por D4 y alfil por D4, el alfil que antes estaba apuntando hacia el rey, que realmente no tenía mucha más función, ahora va a poder colocarse en G7, de donde va a brindar un poquito más de protección extra al rey. Esto quizás no sea lo más importante de la historia, pero sí que es un factor muy a tener en cuenta. Es decir, si aquí el blanco hubiera hecho E5, fijaos que si pasa algo similar a lo de la partida, tras cambiarse aquí algunas piezas, obviamente este alfil no va a acceder a la defensa, lo cual hace que el rey de las negras esté muchísimo más desprotegido. Sin embargo, la partida fue así y Carlsen decide seguir sacrificando peones para ganar más y más iniciativa. En este caso, con la jugada caballo F3, sacrifica directamente el peón de B2, peón que Aronian decide tomar, torre B1, ganando otro tiempecito y alfil G7. Tenemos esta posición, tenemos que hacer un pequeño recuento de peones y no es difícil darse cuenta que al blanco le faltan unos pocos. ¿Qué pasa? A cambio de estos peones, básicamente tenemos muy buen desarrollo de piezas, tenemos mejor control del centro, estamos presionando el punto B7, lo cual está muy bien porque eso hace que el alfil D8 le vaya a ser un poquito más difícil desarrollarse, y teniendo en cuenta que tenemos ventaja de desarrollo, que tenemos peón de menos, parece el momento de abrir la posición y Carlsen lo hace directamente muy bien con la jugada E5, jugada que además quita la casilla F6, con lo cual este caballo H7 no se puede mover, el alfil se queda también un poco tieso y te amenazan E por D y tras peón por, cuidado que vendría el alfil de TH2 y de repente se van a activar muchísimo las piezas del blanco. Se van a activar tanto que Aronian decide hacer D5 para intentar evitar esto. Hay varias maneras realmente aquí para continuar de blancas. Carlsen decidió hacer alfil por D5, pero la jugada más precisa era no retomar el peón y hacer la jugada alfil D3. Y es que, fijaos una cosa, por lo general las piezas que no tienen movilidad tienden a ser débiles. ¿Por qué? Porque básicamente si las atacas no se puede mover, con lo cual o las defiendes o te las voy a comer. En este caso con alfil D3 amenazo ya directamente la jugada dama C2, que estaría prácticamente ganando pieza porque el caballo no tiene ningún tipo de hueco. La única posibilidad que tiene el negro para no perder el caballo sería hacerse la casilla F8 con torre 8, y realmente esta posición tras dama D2 sería bastante molesta para las negras. Se amenaza un alfil por H7 seguido un caballo por G5 y el negro se quedaría sin peones en el enroque, luego podría pasar la dama F4 y tampoco se puede realmente defender el peón de G5 con una jugada como alfil H6 porque seguiría caballo por H4 y de repente el alfil estaría en el aire. Con lo cual el alfil D3 realmente daba muy buena ventaja a Carlsen. Sin embargo, la partida decidió hacer el alfil por D5, que no es ni mucho menos mala, y además se come un peón. Tras el alfil por D5, el peón de B7 vuelve a ser un objetivo. La posibilidad de hacer E6 para abrir por completo la posición está también ahí, con lo cual de nuevo el negro tiene que tener bastante cuidado. Le hizo C6 pensando, bueno, hago C6, cambio ya las damas y realmente sigo teniendo peón de más, con lo cual, ¿qué puede salir mal
después de esta jugada. Y es que ahora viene una jugada muy inesperada por parte de Carlsen, pero que es a la vez muy fuerte. Y es alfil por F7. Obviamente no se puede comer de torre, porque seguiría simplemente dama por D8 y el blanco tendría dama de más. Tampoco se puede hacer una jugada del estilo rey H8, porque tras dama por D8, torre por D8 y E6 vendría E7 prácticamente inevitable y se va a coronar, con lo cual eso le va a tocar mucho material a las negras, así que la única posibilidad es comer de rey en F7. El rey sale de paseo y Carlsen ahora tiene que abrir más líneas para sus piezas. Continúa con E6, muy buena jugada. De nuevo, única posibilidad, comer en E6. Una jugada como rey G6, simplemente tras dama C2, tu rey no va a abrir demasiado, además que puedo continuar luego con un E7. Otra posibilidad sería obviamente rey G8 y aquí la clave es la jugada intermedia. E7 muy buena y contra dama por D1, por supuesto, no hacemos torre por D1, sino que metemos E por F8 jaque, luego retomamos en D1 y obviamente con la calidad de más y dos columnas abiertas en el centro, además de que mis piezas están bastante bien colocadas, la posición va a estar muy fea para las negras. Con lo cual Aronian dice, bueno, pues me como el peón también, ¿qué problema puede haber? Tengo ya varios peones de más, tengo piezas de más, me estoy amenazando cambiar damas, mi rey además parece que puede volver bastante pronto a G8, ¿qué puede salir mal? Pues de nuevo, lo que hemos comentado, el caballo H7 no tiene mucha movilidad y eso se ve bastante claro después de la increíble dama C2, jugada muy tranquila por parte de Carlsen. Tened en cuenta que sigue teniendo pieza y peón de menos y tampoco parece que amenace nada tan grave, sin embargo la posición del negro está completamente perdida en este momento. El caballo no se puede mover, una jugada como caballo F6 seguiría con caballo por G5 y caballo por E6 y se acabaría la partida. Tampoco lo podemos defender con la torre, y es que realmente viene tanto torre por B7, que es directamente ya ganadora, como incluso torre por E6 un poco más fuerte, y tras rey por E6, dama E4, torre por B7 y un completo desastre para la posición de las negras, que bueno, básicamente ya el módulo marca mate en 8, así que os podéis hacer una idea. De manera que, ¿qué hace Aronian? Aronian prefiere dar el alfil de 6, porque realmente si te comen el caballo, tu rey se va a quedar en el centro, lo cual es bastante peor. Así que rey G8 y, por supuesto, torre por E6 de Carlsen. Sigue con peón de menos el jugador noruego, sin embargo, fijaos de nuevo en la seguridad de los reyes y la actividad de las piezas. Este caballo que no se puede mover porque siempre cae este. El rey de las negras que tiene huecos por todos lados. En mi rey completamente seguro. Mis piezas muy seguras. Mi torre entrando en B7. Mi torre entrando en G6. Mi dama entrando en G6. Y básicamente eso hace que la posición del negro esté muy pero que muy fea. Aronian hizo dama de 5 y aquí fue el primer momento en toda la partida en el cual Carlsen cometió un error. Error que realmente a priori no parece grave, no es una jugada que tú digas, oh, se ha dejado una pieza, sin embargo sí es una jugada que va a permitir que de repente el negro se pueda llegar a defender. Había varias jugadas ganadoras en esta posición, quizás la más normal dentro de las que hay es torre G6, digamos la más sencilla de ver. Y es que tras torre G6 se amenaza torre por B7, se amenazan ideas con alfil E5 y parece que el negro no se puede defender. Dama F5 sería la mejor intento de defensa para las negras y simplemente tras dama por F5, torre por B7, única jugada torre por torre F7 para que no te caiga el alfil. Y tras torre por rey por y torre por C6 llegaríamos a un final con un peón de más, con muy buenas piezas y básicamente que parece que está ganado para el blanco. Como digo, torre G6 tampoco era tan sencilla de ver, ni mucho menos. Otra jugada ganadora un poco más bonita, pero más difícil de ver era torre 5. Y es que tras alfil por E5 y alfil por E5, parece que las debilidades en las casillas negras, en las casillas blancas, la dama entrando, la torre entrando por todos lados, hace que realmente de nuevo el negro no se pueda llegar a defender correctamente. En la partida, sin embargo, Carlsen hizo una jugada que a priori es más normal que estas dos. Hace la jugada torre de 6 que directamente gana un tiempo sobre la dama y planea tomar el peón de B7 en la siguiente jugada. ¿Qué pasa después de torre de 6? El problema es que realmente viene dama F5 y ahora en este mismo final que antes, que ganábamos un tiempo con torre por B7, ya que amenazamos ese torre por G7, no va a ser lo mismo. Dama por torre por B7 y ahora viene la jugada clave que creo que fue probablemente la que se le escapó a Carlsen cuando calculó todo esto, y es que tras torre B5 al blanco no le queda más remedio que acabar cambiando la torre, lo cual por supuesto le quita muchísimas opciones de contrajuego sobre el rey de las negras. Y ya no solo eso, sino que encima es probable que el negro ni acabe perdiendo el peón de C. Obviamente no se puede hacer una jugada como torre 7 porque ya tras torre B1 de repente el negro conseguiría bastante compensación. Así que Carlsen, para no cambiar las torres, decide hacer torre por G7. Jugada bastante cuestionable y es que de hecho vais a ver que el blanco se acaba quedando peor. La mejor jugada del blanco no era ni mucho menos fácil. Había que hacer torre de 7, permitir este cambio de torre y realmente este final
Es parecido al de antes, pero con la diferencia que antes teníamos una torre en C6 y el peón de C6 no existía, lo cual obviamente es mejor para nosotros, pero a pesar de ello sigue siendo una posición incómoda para las negras. Tenemos un caballo en F3 muy bien colocado que ataca G5 y no deja al caballo H7 moverse. Tenemos una torre muy activa, un rey muy seguro y un alfil que de repente puede empezar a venir por aquí y crear molestias junto con el caballo cuando se empiece a mover. En la partida, sin embargo, Carlsen decidió hacer la jugada torre por G7, jugada un poco especulativa y que realmente le podría haber salido bastante cara. Realmente la posición sigue siendo buena todavía, pero luego fuerza las cosas un poco más de la cuenta. Rey por G7, alfil E5 buena, rey F8 e intenta activarse muy rápido con la jugada torre de 7. Y aquí Aronian todavía se salva bastante fácil con la jugada torre 8 y realmente en este momento creo que Carlsen debía haber hecho torre por H7, permitir torre por E5 y tras caballo por y torre por parece que la posición va a acabar inevitablemente en las tablas. Final de torre, mismos peones, la torre que va a llegar a E2 bastante rápido, incluso hay uno primero y como digo, el negro no debería tener ningún tipo de problema para empatar aquí. Sin embargo, Carlsen decidió jugar a ganar, hizo la jugada alfil E4 y de repente, tras torre 7 de Aronian, las cosas se le pueden poner realmente feas a Carlsen. Y es que al final tiene calidad de menos, el peón de G5 no parece que esté cayendo y el peón de C, si el negro se consiga coordinar de correcta manera, básicamente va a poder empezar a avanzar. La partida siguió con torre de 6 por parte de Carlsen y torre C7 de Aronian, que como digo ya quiere empezar a avanzar este peón de C. Y realmente fijaos que la posición del negro, si bien es un poco rara, más o menos todo se empieza a defender entre sí, con lo cual las debilidades que tiene tampoco son tan notables. La partida siguió con alfil E5 de Carlsen, jugada que amenaza un jaque seguido de alfil por C7 y realmente se repitieron jugadas después de torre 7, alfil D4, torre C7, alfil E5 y torre 7. De manera que la partida acabó en tablas. Pero en esta posición, por ejemplo, si Aronian llega a jugar rey E8, cuidado porque se le podía llegar a complicar bastante la cosa a Carlsen. No sé cómo hubiera acabado la partida, pero ya os digo yo que no es nada fácil tampoco jugar aquí con blancas, porque si no tienes cuidado y este peón te avanza un poco, ya vas a tener que ponerte de manera pasiva, el negro va a ser capaz de activar su caballo y todo eso puede hacer que tu posición se vea bastante fea al final. En definitiva, ha sido una partida muy buena realmente por parte de Carlsen. Ha sido una partida la cual ha jugado perfecto toda la partida hasta ese torre de 6. Y es que realmente torre G6 tampoco era tan fácil de ver, pero creo que al final sí que se cedió un poco intentando ganar, quizás porque pensó que su posición todavía le daba ese chance y realmente Aronian podía haber seguido aquí jugando a ganar, pero decidió coger las tablas. Espero que os haya gustado la partida, espero que hayáis aprendido un poco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!